Existe una fuerza invisible detrás de casi toda atracción humana, una fuerza que no nace del cariño sino del conflicto. No vive en las palabras dulces, ni en las promesas de amor, sino en el espacio entre lo que se da y lo que se niega. Es allí, en ese intervalo tenso, donde el deseo se enciende. El rechazo es el fósforo que despierta el instinto, el gatillo que transforma la ausencia en obsesión. Porque cuando alguien nos niega, no es el corazón quien reacciona, es el ego intentando demostrar que todavía tiene valor. El hombre no desea amor, desea reconocimiento, y cuando ese reconocimiento le es negado, la mente distorsiona el dolor y lo bautiza como pasión. El cerebro no entiende de rechazo, entiende de desafío, y el desafío, a su vez, se vuelve droga. Cada no actúa como una microdosis de dopamina, un recordatorio químico de que algo falta, y de que ese algo debe ser conquistado. Desde temprano el hombre fue condicionado a creer que la conquista es el punto máximo del placer, pero Freud vio la verdad prohibida. El placer no está en conquistar, sino en perseguir. El inconsciente se alimenta de lo imposible y convierte la ausencia en altar. El hombre comienza a desear más lo que lo hiere que lo que lo acoge, y a eso lo llama amor. Pero, en el fondo, el deseo no es una búsqueda del otro, es un intento desesperado de dominar aquello que lo hizo sentirse pequeño. El hombre moderno aún cree que el amor es una caza, cuando en realidad es una huida disfrazada. Persigue a quien lo rechaza, no porque ama, sino porque necesita corregir la herida de no haber sido elegido. Es una maratón emocional, donde cada casi es una dosis de dopamina, y cada silencio femenino se interpreta como un desafío. El placer está en el movimiento, no en la llegada. No desea a la mujer, desea el alivio de sentirse digno otra vez. Freud ya decía que el placer verdadero no nace de la conquista sino de la persecución, y es curioso notar cómo muchos hombres se vuelven dependientes de este ciclo invisible, de esta droga emocional llamada tal vez. Viven en abstinencia de aprobación, y cuando la reciben, pierden el interés. Es la adicción al casi, el orgasmo mental de lo que nunca se concreta. Confunden intensidad con amor, drama con conexión, y la herida con destino. Pero pocos entienden que ese comportamiento no es pasión, sino una autopenitencia sofisticada. El hombre intenta dominar aquello que lo hizo sentirse pequeño. Quiere vencer el pasado, no conquistar el presente. Y cuanto más intenta controlar al otro, más se pierde de sí mismo. Allí comienza el verdadero juego, el territorio donde la mujer entiende, instintivamente, que el poder está en desaparecer. La mujer comprende, de forma casi instintiva, que el silencio habla más que cualquier confesión. Mientras el hombre se ahoga en demostraciones, ella sabe que el misterio es el mayor afrodisíaco. Es la psicóloga natural del deseo. Entiende que la ausencia crea el espacio para que la imaginación trabaje. ¿Y qué es el deseo, sino imaginación febril en carne viva? Es en ese intervalo entre presencia y ausencia donde ella conquista, sin moverse. Es un teatro sutil, donde cada gesto se calcula como una pieza de ajedrez emocional. Ella mira y desvía, sonríe y calla, deja rastros, no certezas. Y el hombre confundido intenta descifrar el enigma. Así es como ella mantiene el poder, no ofreciendo, sino retirando. Cada palabra que no dice, cada toque que aplaza, se convierte en una invitación al juego invisible de la atracción. En el escenario del deseo, quien domina el tiempo, domina al otro. Pero no te equivoques, esto no es manipulación, es naturaleza. Desde las primeras danzas de la especie, lo femenino aprendió que el alejamiento despierta al cazador en el hombre. Ella entiende el valor del vacío, el magnetismo de la escasez, y mientras él corre detrás de respuestas, ella aprende a convertirse en su propio misterio. El placer aún está por venir, y nace, irónicamente, del obstáculo que impide el contacto. Freud llamaba placer del obstáculo a eso que el ser humano confunde con amor. El deseo necesita resistencia para sobrevivir. Sin ella, muere de aburrimiento.
Por eso, cuando uno cede, el otro pierde el interés. El cerebro busca tensión, no comodidad. La pasión se sostiene en la fricción entre el quiero y el no puedo. Sin el muro de la negación, el deseo no tiene dónde apoyarse. Esa mecánica invisible gobierna incluso a los más racionales. Piensa en cualquier relación. El interés crece cuando hay incertidumbre, pero se disuelve cuando todo está garantizado. Es una paradoja cruel. Deseamos seguridad, pero nos excita el riesgo. El amor necesita del peligro para seguir vivo. Y cuanto más inalcanzable parece el otro, más proyectamos en él la promesa de una plenitud que nunca encontramos en nosotros. Por eso el deseo es un campo de guerra entre presencia y ausencia. Es una coreografía invisible, donde cada avance pide un retroceso y cada toque exige distancia. Cuando uno se entrega, el juego termina, y con él, la llama. El secreto está en comprender ese ritmo sin volverse prisionero de él. Porque quien no entiende esa danza termina esclavo de su propia carencia. Y es en ese punto donde el ego masculino comienza a desmoronarse. Es en ese punto donde el juego deja de ser erótico y se vuelve existencial. El hombre empieza a sentir un dolor que llama amor, pero que en realidad es el eco de una vieja herida. La mujer que lo ignora activa la memoria de una carencia que nunca sanó, la sensación de no ser suficiente. Dice que quiere conquistarla, pero lo que realmente busca es probarse a sí mismo que es digno de ser amado. El deseo se convierte en misión del ego, no del alma. Con cada rechazo, construye una narrativa heroica. Debo demostrar que soy deseable. Pero esa valentía aparente es solo orgullo disfrazado de pasión. No quiere a la mujer, quiere el espejo que ella representa, el reflejo del valor que perdió en algún trauma olvidado. Y mientras intenta convencerla, en realidad intenta convencer a su propio pasado de que no fue descartable. Es un duelo entre el hombre y su sombra, entre el presente y la infancia. El colapso ocurre cuando comprende que el poder nunca estuvo en ella, sino en el vacío que él mismo alimentó. Es en ese abismo donde el deseo pierde su brillo y el ego empieza a suplicar. Se arrodilla, no por amor, sino por miedo a desaparecer. Y cuanto más ruega, más pierde el magnetismo que lo hacía interesante. La mujer lo siente, el encanto se disuelve, y ahí entra en escena el verdadero poder de lo femenino, el misterio. Mientras el hombre busca demostrar, la mujer observa en silencio. Su poder no está en competir, sino en esperar, y hacer de la espera un arma. Domina el arte del misterio porque entiende que el encanto nace de lo que no se revela por completo. Es una inteligencia emocional que no se aprende en los libros, sino en la biología misma del deseo. La mirada que lanza y luego retira es más devastadora que 1000 palabras. El misterio es su forma de control. Cuando ella habla poco, el hombre imagina todo. Cuando se aleja, él llena el silencio con fantasías. Y así, sin moverse, ella lo conduce. Es un juego de presencia ausente, donde el cuerpo comunica lo que la boca nunca dice. Lo femenino carga una sabiduría ancestral. El poder no está en mostrar el fuego, sino en dejar que el otro sienta el calor a la distancia. Esa es la razón por la cual el encanto femenino rara vez proviene de lo que se entrega, sino de lo que se niega. Ella se convierte en el espejo de las proyecciones masculinas, el escenario donde el hombre lucha contra sus propias ilusiones. Es en ese instante cuando la tensión alcanza su punto máximo. El deseo deja de ser físico y se vuelve psicológico. Y cuando ambos comprenden que el vacío es el motor de la pasión, el desequilibrio comienza a transformarse en erotismo. Es el riesgo de la pérdida lo que da sabor al deseo. Esa frase por sí sola revela el paradoxo central de la pasión. Lo que nos atrae no es la estabilidad, sino el vértigo. La sensación de poder perder en cualquier momento es el condimento que despierta los instintos más primitivos. Y es en ese límite entre la posesión y el peligro donde nace el verdadero erotismo. Porque sin desequilibrio, no hay emoción, hay rutina. El amor maduro lo entiende, pero el ego no lo soporta. El ego quiere control, garantías, seguridad emocional.
Pero el alma quiere lo contrario, quiere movimiento, quiere lo impredecible. Por eso tantos amores se vuelven tibios cuando todo parece seguro. La previsibilidad mata el encanto, y el encanto necesita tensión para respirar. El deseo es, esencialmente, el arte de mantener el fuego sin dejar que arda demasiado. Cuando el hombre aprende a soportar el desequilibrio sin intentar dominarlo, finalmente comprende el poder energético del amor. El desequilibrio es el erotismo disfrazado de caos, el campo donde se decide quién tiene dominio emocional. Es allí donde nace el verdadero liderazgo vibracional, el juego de poder invisible entre dos almas en tensión. Y cuando esa línea delgada se estira al máximo, algo más oscuro comienza a emerger: el placer de sufrir. Freud decía que el hombre encuentra placer en el dolor, siempre que tenga sentido. Y es exactamente ahí donde el masoquismo psíquico se revela. El sufrimiento se convierte en un ritual, un intento inconsciente de redimir la propia impotencia. El hombre se enamora de aquello que lo humilla porque confunde intensidad con importancia. Necesita sentir dolor para creer que vive algo grandioso. Sin sufrimiento, cree que no hay profundidad. Esa es la prisión invisible del deseo. Cuanto más sufre, más cree que está amando. El ego se alimenta del drama, del vaivén, de la tensión insoportable que lo hace sentirse vivo. Y lo más perverso es que, cuanto mayor es el castigo, más se convence de que está cerca de la redención. Es la religión secreta de la pasión, donde el altar es el rechazo y la ofrenda es el orgullo herido. Quiere ser salvado por la misma fuerza que lo destruye. Pero ese dolor no es castigo, es espejo. El masoquismo no trata del placer físico, sino del control simbólico. Es la mente intentando transformar la derrota en sentido. Cuando el hombre empieza a reconocer este patrón, algo dentro de él despierta. Comprende que ya no necesita sufrir para sentir, que el verdadero poder no está en ganar el juego, sino en salir de él. Y es en ese momento cuando el deseo se transmuta en conciencia, el inicio de la liberación. Llega un punto en que el hombre comprende que todo su dolor fue solo resistencia a la verdad. Pasó la vida intentando controlar lo incontrolable, el deseo, al otro, el tiempo. Pero el deseo nunca fue posesión, fue espejo. El otro nunca fue propiedad, fue maestro. Y el tiempo nunca fue enemigo, fue ritual de maduración. Cuando entiende esto, algo dentro de él cambia. El sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en iniciación. Lo que antes era drama, se convierte en aprendizaje. La ausencia, que antes dolía, ahora enseña presencia. Deja de perseguir lo que lo rechaza y empieza a cultivar lo que lo expande. Aprende a quedarse donde hay reciprocidad y a retirarse donde hay consumo emocional. Ese es el verdadero dominio. No el poder sobre el otro, sino el poder sobre el propio impulso. Es el instante en que el hombre deja de reaccionar y comienza a elegir. En ese estado, el deseo pierde su forma de adicción y asume la de virtud. Ya no quiere demostrar nada, solo expresar lo que es. No busca ser amado, busca estar en paz. Y es aquí donde el juego termina, no por falta de interés, sino por exceso de conciencia. El hombre que antes mendigaba atención, ahora reparte presencia. Ya no persigue el fuego, se convierte en él. Después de atravesar el laberinto del deseo, el hombre descubre que nada es más elocuente que el silencio. Comprende que cada palabra dicha para convencer es una migaja de poder entregada. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es el lenguaje de quienes ya no necesitan probar nada. Cuando un hombre aprende a estar en paz incluso frente a la incertidumbre, se vuelve magnético, porque nada atrae más que quien no necesita ser visto. El silencio es la respiración de la fuerza interior. Mientras el débil busca ser comprendido, el fuerte simplemente observa. Entiende que la verdadera comunicación no está en las palabras, sino en la energía que se sostiene en el vacío. Es el mismo principio que mueve al universo. Las estrellas nacen del silencio del espacio. Así también el hombre que asciende, habla menos, vibra más, y su mirada se vuelve sentencia. Ese es el ápice de la soberanía emocional. Transformar ausencia en mando, calma en autoridad, contención en deseo. Cuando el silencio se vuelve respuesta,
El juego termina, y la mujer instintivamente lo siente. Ese hombre no la necesita para existir. Es en ese momento cuando el poder cambia de lado. El cazador desaparece y da lugar al rey, y quien antes suplicaba por amor, ahora inspira reverencia. Llega un instante en que el hombre deja de luchar contra el deseo, y comienza a danzar con él. Entiende que el impulso no necesita ser domado, solo comprendido. El fuego no es enemigo, es energía que, cuando se dirige, se convierte en creación. El hombre despierto no huye de la tentación, la transfigura, juega con el deseo sin ser devorado, porque ya aprendió la diferencia entre sentir y someterse. En ese punto, el dolor deja de ser herida y se convierte en herramienta. Todo lo que antes lo destruía ahora lo moldea. El sufrimiento adquiere propósito y el vacío se transforma en espacio sagrado. Ya no quiere poseer, quiere comprender. No busca amor para llenar, sino para reflejar. Y lo más bello es que, cuando deja de buscar, el amor lo encuentra. Porque quien se basta a sí mismo vibra una frecuencia que el mundo entero reconoce. La liberación no es un grito, es un silencio interno. Es el instante en que el hombre comprende que ya no hay nada que conquistar, solo sostener. Vive como quien reza con la mirada y domina sin mover un músculo. El cuerpo obedece al alma, y el deseo vuelve a su lugar. Siervo, no señor, es el nacimiento del hombre libre, aquel que ya no pide, no suplica, no teme, solo existe. Si este video movió algo que no sabías nombrar, escribe, no para mí, sino para ti mismo. Aquí, cada comentario es un espejo, y cada palabra dicha nace de una herida antigua. Quien entiende lo que fue dicho, pertenece, porque en este espacio, la mente es el campo de batalla, y el silencio, nuestra oración.